Hace décadas, alguien recibió un simple centavo como cambio y lo guardó sin pensarlo dos veces. Hoy, esa misma moneda podría valer más de $500,000. Pero aquí está la parte aterradora. La mayoría de las personas destruiría esa fortuna en menos de un minuto, con un poco de tela, con químicos baratos, con una simple limpieza. Porque los wheat pennies más valiosos del mundo no esconden su poder en el brillo superficial, sino en las cicatrices microscópicas dejadas por el tiempo, la presión industrial y errores mecánicos imposibles de repetir. Esta noche vamos a revelar monedas que sobrevivieron guerras, oxidación, décadas de circulación y manos humanas que jamás comprendieron lo que tenían. Centavos pequeños, oscuros, olvidados, pero capaces de alcanzar precios absurdos en subastas internacionales. Y mientras millones de personas siguen ignorándolos, algunos coleccionistas están obsesionados cazando estas piezas en silencio, porque un solo detalle microscópico puede cambiarlo todo. Una letra duplicada, un brillo rojo intacto, una fractura invisible en el troquel, y de repente, un centavo común se transforma en una reliquia valuada en cientos de miles de dólares. Así que observa cuidadosamente cualquier moneda vieja que tengas cerca, porque después de este video, jamás volverás a mirar un wheat penny de la misma manera. Bienvenidos a Channel Coin, donde el cobre antiguo revela secretos que el tiempo intentó enterrar. Existe un sonido específico que hacen las monedas antiguas cuando caen sobre una mesa de madera vieja. Un golpe seco, metálico, vacío. La mayoría de las personas jamás prestaría atención a ese sonido. Pero algunos coleccionistas profesionales aseguran que ciertas monedas parecen cargar algo extraño, como si el tiempo hubiera quedado atrapado dentro del metal. Y pocas piezas provocan esa sensación como el Wheat Pen de 1945. Un centavo nacido en uno de los momentos más tensos y agotadores del siglo pasado. Un pequeño disco de cobre fabricado mientras América todavía respiraba el humo industrial de la guerra. Y hoy, algunas versiones específicas de esta moneda han alcanzado valores cercanos a los $580,000 debido a combinaciones extremadamente raras de conservación, color original y errores mecánicos casi imposibles de repetir. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Miles de estas monedas todavía podrían estar escondidas en circulación secundaria, dentro de latas olvidadas, entre herramientas oxidadas, en cajones llenos de objetos viejos, esperando que alguien note los detalles correctos antes de destruirlas accidentalmente, porque eso ocurre constantemente. La gente encuentra monedas antiguas y las arruina, las limpian, las pulen, las frotan con químicos agresivos creyendo que el brillo artificial aumentará su valor, cuando en realidad están eliminando la evidencia microscópica que hace valiosa a la moneda. Y esta noche vamos a entrar profundamente en la anatomía industrial del wheat penny de 1945. Bienvenidos a Channel Coin, donde el cobre envejecido, los errores ocultos y las cicatrices metálicas revelan secretos que el tiempo intentó borrar. El año 1945 fue brutal para la producción monetaria. Las enormes máquinas de acuñación trabajaban bajo desgaste extremo. Los troqueles de acero soportaban impactos monstruosos día y noche. Cada prensa hidráulica golpeaba los planchets con violencia mecánica repetitiva. Y bajo esa presión nacieron millones de centavos. Pero no todos sobrevivieron igual. Algunos desarrollaron características anormales desde el mismo instante de su creación. Pequeñas mutaciones metálicas invisibles para la mayoría de las personas. Duplicaciones diminutas. Marcas desplazadas, fracturas de troquel, errores RPM, detalles que transforman una moneda ordinaria en un objeto obsesivamente perseguido por coleccionistas de élite. El wheat penny de 1945 parece simple a primera vista. Lincoln mirando hacia la derecha. Las clásicas espigas de trigo detrás. Una superficie cobriza envejecida por décadas. Pero los verdaderos expertos jamás observan estas monedas como objetos comunes. Ellos estudian el metal como científicos forenses. Buscan patrones químicos,
Analizan oxidación. Interpretan la textura del lúster, porque la superficie de un centavo guarda memoria física. Cada contacto humano deja señales. Cada reacción química altera el cobre lentamente. Cada década cambia la estructura visual del metal. Y encontrar una pieza de 1945 con brillo rojo original intacto es extremadamente difícil. Ese color rojo intenso, conocido como red luster, representa supervivencia absoluta. Significa que la moneda escapó del aire húmedo, de la contaminación y de décadas de manipulación destructiva. El cobre mantiene reflejos encendidos, casi líquidos, como si el tiempo jamás hubiera tocado la moneda. Y cuando una pieza así aparece clasificada en estado Mind State Red, el mercado puede reaccionar con auténtica locura. Porque la rareza real no está solamente en la fecha, está en la condición, en la pureza visual, en la conservación microscópica. Algunas monedas sobreviven físicamente, pero mueren químicamente, pierden brillo, se vuelven marrones, desarrollan corrosión, sufren contaminación ambiental y lentamente desaparece la superficie original creada por el impacto del troquel. Por eso los coleccionistas avanzados utilizan iluminación extrema y aumentos potentes. Ellos no buscan únicamente una moneda bonita, buscan evidencia intacta de acuñación. Las líneas radiales del luster son especialmente importantes. Esas líneas muestran cómo el metal fluyó violentamente bajo presión durante el golpe de la prensa. Cuando permanecen intactas después de décadas, la moneda se convierte en algo extraordinario. Pero aquí aparece el mayor enemigo de todos, la limpieza humana. Escucha esta advertencia cuidadosamente. Nunca limpies un wheat penny antiguo. Nunca uses químicos domésticos. Nunca uses telas suaves. Nunca uses cepillos. Nunca intentes restaurar el cobre. Porque aunque el daño parezca invisible, bajo microscopio la destrucción es devastadora. Las fibras de una simple tela producen arañazos microscópicos conocidos como hairlines. Esas marcas destruyen el lustre original, alteran la reflexión de la luz y revelan inmediatamente que la superficie fue manipulada. Una moneda potencialmente valuada en cientos de miles de dólares puede perder casi todo su valor histórico en segundos. Y lo más aterrador es que muchas personas jamás descubren el error que cometieron. Pero dentro de los wheat pennies de 1945 existe un territorio todavía más raro: las monedas con errores industriales extremos. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura, porque durante la producción masiva, los troqueles podían desplazarse ligeramente entre impactos. Las marcas de seca podían ser golpeadas más de una vez. La presión podía variar violentamente, y cada pequeña anomalía dejaba una firma única sobre el cobre. Uno de los fenómenos más buscados es el DDO, Double Die Obverse, un error donde los elementos del diseño aparecen duplicados debido a fallas durante la preparación del troquel. Las letras parecen vibrar. Los números muestran sombras extrañas. Y bajo aumento adecuado, la moneda parece casi viva. Esos ejemplares son extremadamente escasos. Y cuando aparecen acompañados de conservación superior, el valor se dispara de manera salvaje, especialmente si la moneda mantiene color red completo. Ahí es donde los grandes coleccionistas pierden completamente la calma. Porque combinar error fuerte, brillo original y estado mint state es casi imposible. La mayoría de piezas defectuosas circularon demasiado tiempo. Se desgastaron. Fueron limpiadas, oxidadas, golpeadas, destruidas lentamente por el mundo real. Pero unas pocas escaparon. Sobrevivieron intactas dentro de rollos olvidados, cajas selladas o colecciones familiares ocultas durante generaciones. Y esas monedas son las que provocan guerras silenciosas en subastas internacionales. Algunos compradores estudian fotografías durante horas buscando señales microscópicas. Una marca diminuta puede cambiar completamente el precio. Una tonalidad rojiza específica puede añadir miles de dólares.
Un detalle invisible para el ojo común puede transformar un centavo ordinario en una reliquia industrial invaluable. Eso es lo que vuelve tan peligrosa esta serie, porque cualquier persona podría tener una fortuna sin saberlo. Imagina abrir una vieja caja heredada de un abuelo olvidado. Dentro hay monedas mezcladas con botones, llaves y fotografías antiguas. Nada parece especial, hasta que observas un pequeño centavo de 1945 con reflejos rojizos intensos. El brillo parece diferente. Las letras muestran formas extrañas bajo aumento. La superficie conserva líneas de flujo intactas. Y lentamente comprendes algo aterrador. No estás sosteniendo una moneda común. Estás sosteniendo una anomalía histórica sobreviviente de la era industrial americana. Eso ya ocurrió antes. Y volverá a ocurrir. Porque los verdaderos tesoros casi nunca parecen tesoros. Parecen objetos insignificantes esperando ser ignorados. Pero el Wheat Penny de 1945 todavía esconde algo mucho más perturbador. Existe una variante específica cuya falla mecánica es tan sutil que durante décadas pasó desapercibida incluso entre coleccionistas experimentados. Y cuando finalmente fue identificada bajo análisis profesional, el mercado numismático reaccionó con absoluto shock, porque aquella pequeña distorsión no era desgaste, era evidencia directa de un colapso microscópico dentro del proceso de acuñación. Y en la siguiente parte, vamos a revelar cómo ese error casi invisible convirtió un simple wheat penny de 1945 en una pieza perseguida obsesivamente por inversionistas y expertos de todo el mundo. O sea, en el centavo de 1046, que sobrevivió al infierno industrial, hay monedas antiguas que simplemente envejecen, y luego existen otras que parecen absorber el trauma de una época completa. El Wheat Penny de 1946 pertenece a esa segunda categoría, porque este pequeño centavo nació justo después de uno de los periodos más violentos y agotadores de la historia industrial americana. Las fábricas estaban exhaustas. Las máquinas de acuñación sufrían desgaste extremo. Los trabajadores operaban bajo presión brutal. Y el cobre utilizado en millones de monedas todavía cargaba las cicatrices invisibles de la era de guerra. Hoy, décadas después, algunos de esos centavos continúan apareciendo en lugares impensables, dentro de paredes viejas, en frascos cubiertos de polvo, en cajas olvidadas dentro de sótanos húmedos. Y lo más perturbador es que ciertas versiones específicas de esta moneda han alcanzado valores cercanos a los 540,000 dólares cuando conservan características casi imposibles de encontrar. Pero aquí comienza el verdadero misterio. La mayoría de las personas jamás sabría reconocer una de estas piezas aunque la tuviera frente a sus ojos. Porque el valor no está solamente en la fecha, está escondido dentro del metal, dentro de la textura, dentro de la oxidación, dentro de errores microscópicos nacidos de fallas mecánicas violentas. Y esta noche vamos a abrir uno de los expedientes más fascinantes del Wheat Penny de 1946. Bienvenidos a Channel Coin, donde monedas aparentemente comunes revelan secretos industriales capaces de destruir la lógica del dinero moderno. El año 1946 fue extraño para la Casa de Moneda de Estados Unidos. La nación intentaba reconstruirse emocionalmente después del conflicto mundial. La producción industrial estaba alterada. Los materiales sufrían cambios de composición, y las enormes prensas de acuñación continuaban trabajando bajo una intensidad monstruosa. Cada wheat penny producido ese año recibió toneladas de presión hidráulica en una fracción de segundo. El planchet de cobre era golpeado brutalmente entre troqueles de acero endurecido. El rostro de Lincoln quedaba atrapado en el metal para siempre. Las espigas de trigo aparecían detrás como símbolos silenciosos de una América que intentaba recuperarse. Pero las máquinas no eran perfectas. Nunca lo fueron. Los troqueles desarrollaban grietas microscópicas. El metal reaccionaba de forma impredecible. Las temperaturas alteraban la expansión de los materiales. Y en medio de ese caos industrial nacieron monedas extraordinarias, monedas defectuosas, monedas raras, monedas imposibles.
Algunas presentan duplicaciones tan leves que parecen fantasmas grabados sobre las letras. Otras muestran RPMs extremadamente agresivos, donde la marca de seca fue golpeada múltiples veces por error. Y unas pocas, las más aterradoras, conservan un brillo rojo original tan intenso que parecen haber sido acuñadas ayer. Esas piezas son auténticos milagros químicos, porque el cobre es un metal vivo, respira con el ambiente, reacciona con la humedad, se oxida lentamente durante décadas y casi siempre pierde su color rojo brillante para transformarse en marrón oscuro. Ese proceso parece lento, pero jamás se detiene. Por eso los coleccionistas más experimentados observan obsesivamente la superficie de un wheat penny. No buscan solamente belleza, buscan supervivencia molecular. Un auténtico 1946 Redmond State conserva líneas de flujo microscópicas creadas por la presión del troquel original. Cuando la luz toca la moneda correctamente, el luster gira como fuego líquido, como si el cobre todavía estuviera vivo después de 70 años. Y ahí es donde el precio puede explotar violentamente. Porque encontrar una moneda de 1946 perfectamente conservada es extremadamente difícil. La mayoría circuló durante décadas. Pasó por miles de manos. Sufrió grasa, humedad, golpes y contaminación atmosférica. Muchas fueron limpiadas brutalmente por personas que creían estar mejorándolas. Y ese es el momento exacto donde desaparecen fortunas enteras. Escucha esto con atención absoluta. Jamás limpies una moneda antigua. Nunca uses químicos. Nunca uses bicarbonato. Nunca uses tela. Nunca uses cepillos. Porque cada vez que una superficie original es frotada, millones de líneas microscópicas desaparecen para siempre. Los expertos llaman a eso daño capilar. Pequeños arañazos invisibles para la mayoría de las personas, pero devastadores bajo aumento profesional. Una sola limpieza puede destruir instantáneamente el valor histórico y financiero de un wheat penny raro. Literalmente puedes convertir una moneda de miles de dólares en una pieza común en cuestión de segundos. Y lo más triste es que esto ocurre constantemente. Personas encuentran monedas antiguas, ven manchas oscuras, intentan hacerlas brillar y sin darse cuenta borran evidencia histórica irreemplazable. Pero incluso entre los ejemplares sobrevivientes de 1946, existe una categoría mucho más peligrosa para los coleccionistas: los errores de troquel. Aquí es donde la historia cambia completamente, porque ciertas monedas de 1946 presentan señales mecánicas nacidas de fallas internas en las prensas de acuñación, duplicaciones, desplazamientos, marcas repetidas, fisuras metálicas. Cada anomalía cuenta una historia industrial específica, y mientras más visible y rara sea la falla, más feroz se vuelve la competencia entre compradores. Uno de los fenómenos más buscados ocurre cuando el troquel comienza a deteriorarse lentamente bajo presión extrema. El acero desarrolla fracturas diminutas. Esas fracturas dejan marcas elevadas sobre la moneda, líneas extrañas, protuberancias imposibles, señales casi alienígenas. Muchos principiantes creen que son daños normales, pero un experto sabe distinguir entre deterioro posterior y auténticas cicatrices de acuñación originales. La diferencia puede representar cientos de miles de dólares. Y aquí aparece otro elemento crítico: la clasificación profesional. En el universo numismático, una diferencia mínima entre grados puede alterar el valor brutalmente. Un wheat penny 1946 clasificado como MS65 Red ya es impresionante. Pero cuando una pieza alcanza niveles superiores con color rojo completo y superficies casi perfectas, entra en territorio de élite. Territorio donde inversionistas privados y coleccionistas obsesivos luchan silenciosamente por obtener el mejor ejemplar conocido. Porque en realidad no están comprando solamente una moneda. Están comprando supervivencia histórica. Están comprando un objeto que escapó del desgaste del tiempo. Un sobreviviente industrial. Un fragmento auténtico de América atrapado en cobre. Ahora imagina esto.
Un niño recibe un viejo frasco de monedas heredado de su abuelo. Durante años permanece olvidado dentro de un armario. Nadie presta atención, hasta que una noche alguien observa un pequeño centavo rojizo con fecha 1946. Parece diferente. El brillo es extraño. La superficie luce intacta. La marca de seca revela algo anormal bajo aumento. Y lentamente comienza el descubrimiento. Expertos analizan la moneda. Detectan detalles extraordinarios. Confirmación de conservación extrema. Posible error mecánico. Color red original intacto. Y de repente, ese pequeño disco de cobre deja de ser una moneda común. Se transforma en una pieza capaz de cambiar el destino financiero de una familia completa. Eso es lo que hace tan aterrador al Wheat Penny de 1946. La mayoría de los tesoros verdaderos no parecen tesoros. Parecen objetos ordinarios, silenciosos, ignorados, perdidos entre monedas sin valor. Pero el caso del 1946 todavía guarda un secreto mucho más oscuro. Existe una variante extremadamente rara cuya anomalía es tan difícil de detectar que algunos coleccionistas la observaron durante años sin comprender lo que realmente tenían frente a ellos. Y cuando finalmente se descubrió la verdad detrás de esa acuñación defectuosa, el mercado numismático reaccionó con auténtico shock, porque aquella pequeña imperfección no era un daño cualquiera. Era evidencia de una falla industrial casi imposible de repetir. Y en la siguiente parte, vamos a revelar cómo un diminuto error escondido dentro del Wheat Penny de 1946 convirtió un simple centavo olvidado en una obsesión valuada en cientos de miles de dólares. El centavo silencioso de 1951. La mayoría de las personas creen que las monedas viejas son simples pedazos de metal olvidados en frascos polvorientos, escondidos dentro de cajones oscuros o abandonados en el fondo de un bolsillo roto. Pero algunas de esas monedas esconden secretos industriales tan violentos, tan extraños y tan valiosos, que podrían cambiar la vida de una familia en segundos. Y esta noche, vamos a entrar en uno de los casos más perturbadores de la historia numismática americana. Porque existe un humilde Wheat Penny de 1951 que, bajo ciertas condiciones microscópicas, ha llegado a provocar guerras silenciosas entre coleccionistas obsesivos. Un pequeño centavo de cobre, capaz de alcanzar cifras monstruosas cercanas a los 350,000 dólares cuando presenta características específicas que casi nadie sabe detectar. Pero aquí está el verdadero problema. Miles de personas han tenido esta moneda en sus manos y la destruyeron sin saberlo. La limpiaron, la frotaron con químicos, la pulieron con tela y en ese instante borraron evidencia forense irrepetible que los expertos tardan décadas en comprender. Porque en numismática avanzada, el brillo original no es estética, es evidencia química. Es historia viva atrapada dentro de una superficie de cobre que ha sobrevivido incendios industriales, presión mecánica brutal y más de 7 décadas de oxidación atmosférica. Y cuando esa superficie es alterada, la moneda pierde su ADN histórico para siempre. Esta no es solo una historia sobre dinero. Es una investigación profunda sobre errores de acuñación, desgaste molecular, lúster rojo original, contaminación metálica y secretos ocultos dentro del Wheat Penny de 1951. Así que apaga las distracciones. Mira cuidadosamente cualquier centavo viejo que tengas cerca, porque uno de ellos podría valer más que un automóvil de lujo, y nadie a tu alrededor tendría idea. Bienvenidos a una nueva investigación de Channel Coin, donde las monedas más comunes de América revelan historias imposibles y valores que desafían toda lógica. El Wheat Penny de 1951 nació en un periodo extremadamente duro para la industria americana. Las máquinas de la casa de moneda trabajaban bajo presión constante. Los troqueles sufrían fatiga metálica extrema. Las enormes prensas hidráulicas golpeaban planchettes de cobre con violencia repetitiva miles de veces por hora, y cada impacto dejaba cicatrices invisibles dentro del metal.
A simple vista, un centavo de 1951 parece ordinario. Lincoln al frente, espigas de trigo en el reverso, color marrón envejecido. Nada especial. Pero los verdaderos expertos jamás observan la moneda desde lejos. Ellos estudian el cobre como si fuera una escena del crimen. Analizan la textura microscópica, buscan líneas de flujo originales, detectan fracturas de troquel y, sobre todo, buscan el legendario brillo red, ese color rojo intenso que aparece únicamente cuando el cobre ha sobrevivido décadas sin oxidarse completamente. Y aquí comienza la locura. Porque la mayoría de los wheat pennies de 1951 perdieron ese color hace muchísimo tiempo. El aire, la humedad y los cambios químicos destruyeron lentamente la superficie original. El cobre comenzó a reaccionar con el oxígeno. La moneda empezó a oscurecerse. Luego apareció el tono marrón. Después manchas, corrosión ligera y finalmente una muerte lenta del lustre original. Pero algunas monedas escaparon de ese destino. Muy pocas. Tan pocas que los coleccionistas más agresivos pagan fortunas por encontrarlas intactas, especialmente cuando aparecen clasificadas como Mint State Red. Ahí es donde el valor explota, porque una moneda de circulación común puede valer apenas centavos, mientras una pieza perfecta, con brillo rojo completo y conservación extrema, puede subir a niveles absurdos en subastas internacionales. Y eso ocurrió con ciertos ejemplares extraordinarios del Wheat Penny 1950, de monedas que sobrevivieron intactas durante generaciones, sin limpieza, sin contacto destructivo, sin contaminación humana. Auténticas cápsulas del tiempo de cobre rojo. Los especialistas estudian estas monedas bajo luces intensas porque cada reflejo revela información microscópica. Las líneas radiales del lustre muestran cómo fluyó el metal durante la acuñación. Las marcas diminutas indican si la moneda fue manipulada. Y cualquier limpieza agresiva deja arañazos invisibles al ojo humano, pero perfectamente visibles para un experto certificado. Por eso existe una advertencia que todo coleccionista serio repite con miedo absoluto. Nunca limpies una moneda antigua. Nunca uses químicos. Nunca uses pasta dental. Nunca uses tela. Porque aunque la moneda parezca más brillante, en realidad estás destruyendo la superficie original creada por la prensa de acuñación hace más de 70 años. Y una vez dañada, jamás puede recuperarse. Algunos coleccionistas novatos destruyeron piezas potencialmente valuadas en decenas de miles de dólares intentando mejorarlas. Literalmente borraron fortunas microscópicas con un simple movimiento de mano. Pero incluso entre los wheat pennies de 1950 no existe otro nivel mucho más oscuro y raro. Los errores mecánicos. Aquí es donde los precios se vuelven completamente salvajes. Porque durante la acuñación, las máquinas podían fallar de formas violentas e impredecibles. Un troquel desalineado, una presión irregular, una duplicación accidental. Y nacía una anomalía que jamás debió existir. Uno de los errores más buscados en esta serie es el RPM, Repunched Mint Mark, una marca de seca golpeada más de una vez en posiciones ligeramente distintas. El resultado parece pequeño, casi invisible, pero para los expertos es una firma industrial extremadamente rara. Es evidencia de caos dentro de la producción monetaria americana. Y cuando un Wheat Penny 1951D presenta un RPM fuerte y visible, el valor puede dispararse violentamente, especialmente si la moneda conserva brillo rojo original. Ahí es donde aparece el monstruo financiero. Porque combinar rareza mecánica con conservación extrema es casi imposible. La mayoría de errores circuló demasiado tiempo. Se desgastaron. Se oxidaron. Fueron destruidos por el ambiente. Pero unas pocas sobrevivieron. Y esas piezas son las que provocan auténticas batallas entre coleccionistas privados. Algunos pagan cifras absurdas simplemente por obtener una mejora mínima en calidad. Una diferencia microscópica entre MS-66 y MS-67 puede representar miles y miles de dólares.
Y eso parece una locura para quien no entiende la ciencia detrás de estas monedas. Pero cuando observas un wheat penny perfecto bajo aumento extremo, comprendes algo aterrador. Cada superficie cuenta una historia física real. Cada marca es evidencia. Cada tono revela décadas de reacción química. Y cada error mecánico es un accidente histórico irrepetible. El centavo deja de ser dinero. Se convierte en un artefacto industrial, un sobreviviente metálico, un documento histórico acuñado en cobre. Ahora imagina esto. Un anciano abre una caja olvidada después de décadas. Dentro encuentra varios centavos antiguos envueltos en papel. Piensa que son basura, pero uno de ellos conserva un brillo rojo intenso casi imposible. La marca D muestra señales extrañas. Hay duplicación microscópica. El luster parece fuego líquido girando bajo la luz. Y sin saberlo, sostiene una moneda capaz de cambiar completamente su situación financiera. Eso ya ocurrió. Y seguirá ocurriendo. Porque millones de personas todavía ignoran lo que realmente tienen guardado. El problema es que detectar estas monedas requiere paciencia obsesiva. Los expertos usan lupas potentes, iluminación específica, ángulos exactos, comparaciones de troqueles y conocimientos técnicos que tardan años en dominarse. Por eso tantas piezas valiosas terminan circulando como simple cambio cotidiano. Alguien compra café, entrega un wheat penny raro y nunca descubre que perdió miles de dólares. Pero el wheat penny de 1951 aún guarda un secreto mucho más inquietante. Existe una variación extremadamente difícil de encontrar cuya superficie presenta características tan extrañas que algunos especialistas tardaron años en autenticarla correctamente. Y cuando esa moneda apareció en el mercado, incluso veteranos numismáticos quedaron en silencio. Porque lo que escondía ese pequeño centavo no era solo rareza. Era un error histórico nacido del caos mecánico dentro de la casa de moneda. Y en la siguiente parte, vamos a revelar cómo una diminuta anomalía de acuñación convirtió un simple centavo de trigo en una obsesión multimillonaria para coleccionistas de élite.